Bienvenidas al módulo número 9 del conversatorio, los derechos humanos del nuevo siglo. Esta es una actividad organizada por el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia. En esta oportunidad vamos a trabajar con el tema de la visión ética de la responsabilidad jurídica desde la confianza. Saben que este conversatorio es un espacio multidisciplinar que ya lleva 2 años en su transcurrir y que está apreciado por excelentes expositores que nos acompañan, y también es un espacio de debate, de reflexión colectiva, donde agradecemos justamente que cada uno de ustedes nos deje sus comentarios, sus preguntas, porque eso realmente es lo que alimenta la actividad. Para dar comienzo a la actividad de hoy, les vamos a pedir que silencien sus micrófonos, que completen el link de asistencia para obtener sus certificados, y también, si por favor, las preguntas las pueden ir dejando en el chat para transmitirlas al expositor al finalizar la charla. Para dar las palabras de bienvenida nos acompaña, como siempre, la doctora María del Carmen Battaini, presidenta de Reflejar, a quien les pedimos que nos dirija esas palabras. Gracias, Alejandra. Buenas tardes. Mis palabras siempre son de agradecimiento, doctor Ludgar, por este ciclo de conferencias tan valiosas. Sabemos que estamos por llegar al final. Esta es el anteúltimo conversatorio, todos muy valiosos y nos han enriquecido mucho. Y hoy creo que este tema que nos convoca y que tanta falta nos hace reflexionar y avanzar sobre el mismo y tenerlo para este tema al profesor Vico es un privilegio y un gran honor para reflejar. Agradezco a cada una y a cada uno de ustedes, insisto, doctor Ludgar, Alejandra, Leonardo, Ricardo, y creo que por allí estaba también Jessica. Muchísimas gracias y avancemos con el tema. Perfecto, muchas gracias, doctora. A continuación vamos a escuchar las palabras de apertura que nos va a dar el coordinador de todo el conversatorio, el doctor Eduardo Ludgar, vicepresidente primero del Instituto Reflejar y también ministro de la Corte de Justicia de la provincia de Santiago del Estero. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a las autoridades, a la doctora Battaini, a los secretarios de Reflejar, y bueno, y a todo el auditorio de colegas que se han dado cita la tarde de hoy. Hoy vamos a hacer, dentro de estas variables que tenemos de temática sobre derechos humanos y desafíos que tenemos quienes trabajamos dentro de los ámbitos, vamos a llamarle jurisdiccionales, pero no solamente dentro de los ámbitos tribunalicios, sino todos los operadores, y sean de las disciplinas que sean, vinculados a lo que es la protección por exigencias constitucionales y por exigencias de tipo convencionales. Hace más de un año, como bien recordó la doctora María del Carmen, cuando todavía era presidenta ejecutiva de la JUFEJUS, en cierto modo, una conversación que tuvimos en una reunión fue la que me propuso ver si podíamos trabajar estos temas, pero no con la articulación normativa, simplemente decir, bueno, este es el código, el número, sino con las bases que fundamentan la esencia de lo que hoy conocemos como derechos humanos o derechos fundamentales, en donde es nada más que, como siempre hemos comentado en estos ciclos, y lo han comentado quienes han pasado, son lo que protegen exteriormente lo sustancial que es la dignidad humana. Ahora bien, hoy tenemos un filósofo. El profesor Domingo Vico no es abogado, pero los derechos humanos es una construcción que no es meramente jurídico-normativa,
es una constitución política porque hace el bien común y en primer lugar tiene bases filosóficas. Cuando hablamos de dignidad humana, hablamos de las concepciones de diversos pensadores con diversas ópticas. Quizás los más recurrentes son las filosofías tomistas, aristotélicas y las kantianas. También hay negacionistas. Eso creo que lo vimos cuando hablamos anteriormente en la clase, en el módulo anterior. Pero Vico es un filósofo contemporáneo. Y yo les voy a adelantar, sí, capaz que muchos lo conozcan y otros no. Yo lo conocí a Vico a través de las redes sociales. Y de las redes sociales interactuamos muchísimos intercambios, comentarios, incluso hicimos una presentación de un libro que se llamó Filosofía para Desconfiados. Y lo primero que a mí me atrajo fue que era desestructurado. Porque cuando se piensa en filósofos, se piensa en intelectuales estructurados. Bueno, Vico es todo lo contrario, pero sí de una profundidad inusitada, justamente por hablar como proponemos los jueces hablarle a la gente, con lenguaje sencillo, pero con un aspecto crítico duro, que nos hace mirar hacia adentro y ver a veces cuando no queremos verlo nosotros, pero tenemos nuestras propias miserias dentro de nuestra falibilidad humana. Él lo dice con todas las caras, obviamente, también haciéndose cargo de sus culpas, y defiende sus pensamientos y sus ideas de ese modo. Por eso sus obras son tan exitosas. Ya es la tercera o cuarta obra que rompe récord de venta, tanto en América como en Europa. Y siempre sus, sus programas que están subidos en muchas redes son vistos, como fue también convocante el tiempo que estuvo muchos años en la Universidad Autónoma de México, y donde recibía a miles alumnos que entraban en esa prestigiosa universidad de Latinoamérica y donde siempre atraía por eso, por por lo plano de su lenguaje, pero profundo en contenido y crítico en esencia. No, no hago más que dar este pequeño pantallazo de este querido amigo profesor David Pastor Vico, quien ha sido, quizás, ha tenido una vida muy de transitar, ¿no? Nacido en Bélgica, con padres sevillanos, criado en Sevilla, y después profesionalmente muchos años en la Universidad Autónoma de México, además de otras universidades latinoamericanas y europeas. Así que, Alejandra, te devuelvo solamente para que des las líneas curriculares del profesor Vico y lo dejamos a él con la palabra. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Como siempre decimos, el currículum de nuestros expositores es mucho más amplio y lo vamos a poner a disposición en el chat para quien quiera conocer más. Apenas unas breves líneas de su hoja de vida. Decimos que que el profesor David Pastor Vico es filósofo y divulgador. Es experto en ética de la comunicación y la transmisión de valores en el ámbito educativo. Es divulgador del pensamiento crítico y de la necesidad del cambio de paradigma hacia una ética basada en la confianza interpersonal y la responsabilidad. Estudió filosofía en la Universidad de Sevilla y se especializó en ética de la comunicación. En el 2003 fue presidente y organizador del 40 Congreso de Filósofos Jóvenes. Trabajó en la producción y desarrollo de eventos culturales académicos de primer nivel en España, vinculado especialmente a las universidades de Sevilla, Pablo de Olavide e Internacional de Andalucía. Desde el año 2013 trabaja en la Universidad Nacional de México, siendo profesor de asesoría y tutoría pedagógica en la Dirección General del Deporte Universitario. Colabora con la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, es coordinador de proyectos especiales de la Dirección General de Atención a la Comunidad
y director de comunicación social del deporte universitario y portavoz de la campaña Valores de la UNAM. Es colaborador y autor en publicaciones, podcast, programas de televisión y radio, los que recomendamos. Entre sus libros podemos destacar Filosofía para desconfiados, Ética para desconfiados, publicados en México y España, y Era de idiotas. De esta manera queda formalmente presentado nuestro expositor, profesor Vico. Tiene usted la palabra. Pues muchísimas gracias, gracias por esta magnífica presentación, gracias Alejandra, gracias Eduardo por la confianza, gracias a la directora o presidenta de la asociación, de este instituto de capacitación de Refleja. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por esta fantástica oportunidad de asomarme a vuestras ventanas. Como bien presentaba Alejandra, bueno, pues tengo un currículum bastante poco habitual dentro de lo que son las trayectorias académicas, porque básicamente yo me he visto abocado a la academia por aclamación y no por devoción, ¿no? Mi trabajo siempre ha sido el de la divulgación de la filosofía en medios de comunicación, asesorías personales a gobiernos, empresas, en cuestión de ética. Piensen lo peor que quieran y acertarán seguramente cuando le estoy hablando de asesorías de ética políticos, ¿no? O sea, fundamentalmente era cómo tienen que dar un discurso para poder convencer a la gente y engañar. Pena que son tan inútiles que solo duraba el tiempo que yo le daba a la clase y después pues se iba todo por el caño del desagüe, ¿no? Pero bueno, pues hay que comer. El feo hábito de comer 3 veces al día también lo tenemos los filósofos. Y uno se ve obligado a hacer todo tipo de cosas. Afortunadamente, como presentaba Alejandra, en el año 2013, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene a bien invitarme a trabajar con ellos en la Dirección General de Atención a la Comunidad. Y es a partir de ese momento donde son ellos, es la UNAM, para mí, junto con la Universidad de Sevilla, pues una alma mater más, si esto es posible, un alma pater quizá, es esta universidad la que abre la posibilidad de que empiece a dar conferencias a los alumnos de nuevo ingreso, tanto en licenciatura y bachillerato. Recuerden que la UNAM tiene 380.000 alumnos, que es una auténtica abominación, o sea, tiene los presupuestos de cualquier ministerio de cualquier país, estamos hablando de una cosa muy grande, y a partir de ese momento pues me doy cuenta de que bueno, pues me usan como ariete, parece que comunico bien, parece que lo que digo tiene buena hilazón, y me usan como ariete para empezar a desasnar a los alumnos desde el primer momento que estos se acercan a las aulas, ¿no? Y es a partir de ahí también donde empiezo pues mi andadura como escritor, como bien han dicho. No sé en Argentina lo difícil o no que es que lleguen mis libros, sé que Planeta tiene algunos problemas, yo publico en Planeta, Grupo Planeta tanto en México como en España está en Ariel. Sé que en Buscalibre, que es bueno, pues una aplicación de compra de libros por importación, lo pueden ustedes encontrar, y espero que más temprano que tarde pues pueda ir a visitaros, que la verdad tengo muchísimas ganas. Hecho el introito y los agradecimientos, creo que lo mejor es que vayamos al turrón lo más rápido posible y que nos matamos en harina. Ustedes siempre son para mí un público muy exigente. No hay nada más exigente que alguien que se dedique al mundo de las leyes. Ustedes suelen agarrar siempre los rábanos por las hojas y entonces pues me obligan a tener un discurso muy encarrilado para no debrayar demasiado. Así que vamos a intentarlo, sobre todo con este tema tan interesante, donde ven ustedes conceptos como el de responsabilidad, confianza y ética. Y esto puede hacer que salten algunas, no alarmas, pero sí algunas sospechas sobre de qué va la película. Verán, les voy a explicar un poco desde mi hoja de ruta y mi investigación hacia dónde voy y por qué les planteo este tema. No tiene sentido ninguno que hablemos de justicia, que hablemos de leyes, si, como bien decía el juez Juzgar, no ponemos los pies en el mundo de la filosofía. Y el mundo de la filosofía, permítanme en este caso, ya no algo tan específico como la filosofía del derecho, sino un sustrato mucho más profundo, por no utilizar desde el principio terminología aristotélica. Me estoy refiriendo al mundo de la ética. No hay disciplina de la filosofía que sea más práctica, más inmediata
y más necesaria en el desarrollo humano que la propia ética. Y esto es algo que vamos descubriendo poco a poco, porque, bueno, la filosofía durante su trayectoria, sobre todo los últimos siglos, desde la escolástica, esta parte, se ha entretenido mucho y muy bien en cuestiones como las teorías del conocimiento, las metafísicas, todo tipo de especulaciones filosóficas de alto impacto, y sin embargo, llegado el siglo XX, como todos sabemos, las filosofías decaen, las filosofías ya no pertenecen al ámbito de lo público, al ámbito de lo común, de todas las personas, desaparecen de las calles, desaparecen incluso de las lecturas y se esconden en las universidades, y cuesta mucho trabajo que en la figura del filósofo, sobre todo después del año 68 y de la desaparición paulatina de los existencialistas franceses y también la disolución poco a poco de la escuela de Frankfurt, pues que la filosofía tenga algún tipo de presencia más allá de lo meramente anecdótico, porque los filósofos somos pájaros exóticos que muchas veces tienen a bien invitar a alguna fiesta simplemente por decir pues que han traído un espécimen raro. ¿Qué sucede al final del siglo XX, al principio del siglo XXI, para que aparezcan los filósofos? Bueno, de alguna manera, nuestro espacio inmediato de trabajo, que es el espacio de la ética, y ahora os explicaré, daré conceptos, terminología, y ya tendrán ustedes el gusto de tomar nota. Pero lo que sucede es que en este lapso de tiempo de aparente desaparición, algunos nombres siempre han estado ahí, con cierta excelencia, Gilles Lipovetsky, por ejemplo, ¿no? Es un nombre que siempre hemos podido tener durante los años 90, algunos postmodernos bastante taciturnos como Lyotard, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que la filosofía, decía el bueno de Gilles Lipovetsky a principios del siglo XXI, decía Lipovetsky que los libros de filosofía en el siglo XXI se venden al mismo número y la misma cantidad que a finales del siglo XIX. O sea, había pasado un siglo completo y no se podía aumentar las ventas de filosofía porque simplemente la gente no leía filosofía. Yo entiendo que quizás Argentina sea uno de esos oasis extraños donde a la par que la filosofía se lee psicología y la gente compra los libros sin ningún pudor, compra el libro de filosofía como quien lee una novela de Ken Follett. Pero créanme que si esto es así en vuestro país, esténse contentos y ufanos porque es una excepción a toda regla, ¿no? Sin embargo, a partir de principios del siglo XXI, parece que poco a poco los filósofos vamos apareciendo porque el espacio del pensamiento crítico empieza a demandarse, el mundo de la charlatanería, la superchería, la autoayuda y todo este tipo de zarandajas y psicologismos baratos empieza a apoderarse del espectro más común de los mortales. Y sobre todo a partir de la COVID, a partir del año 2019, como champiñones los medios de comunicación empiezan a acordarse de que ahí estamos los filósofos haciendo filosofía, haciendo análisis de la realidad y empiezan a rescatarnos. No es baladí que Zizek, por ejemplo, o Byung-Chul Han fuera un autor promesa, a pesar de que tiene más de 60 años, pero fueron autores promesas antes de la COVID y justo en el periodo de COVID sus libros empiezan a lanzarse y empiezan a ocupar el espacio público, ¿no? Y tal como ellos, otro tanto como Sandler en Estados Unidos o, bueno, pues los sempiternos José Antonio Marina, Fernando Savater en España, Adela Cortina, Victoria Camps, etcétera, ¿no? La realidad es que hay una nueva hornada de filósofos que estamos apareciendo y que somos filósofos que nos estamos dedicando muy especialmente al mundo de la ética. ¿Por qué al mundo de la ética? Bueno, pues quizás no tengamos el tiempo suficiente y la capacidad suficiente de transmitir otro tipo de cuestiones como las cuestiones metafísicas o las epistemologías, las teorías de la ciencia. No tenemos el tiempo, pero sí necesitamos una intervención inmediata en el tejido social. Porque por primera vez estamos viendo que el tejido social no solo se está desgarrando, sino que se está descomponiendo. Y se está descomponiendo en marcha forzada de una manera pareja en casi todos los países del ámbito occidental. Y hablo del ámbito occidental porque desconozco por completo el ámbito oriental, a pesar de que Byung-Chul Han sea surcoreano, ha hecho toda su carrera en Alemania y es tan europeo como puede ser el Manneken Pis en Bruselas, ¿no? O sea, este señor es un pensador occidental, aunque haya nacido donde haya nacido. ¿A qué me refiero? Pues verán ustedes, mi trayecto y mi periplo en México, los 10 años que he estado trabajando en México, sí, les corrige un poco la hoja de vida. Llevo 2 años viviendo en España, enfermé en México de cáncer y bueno, pues la sanidad mexicana no es excesivamente brillante. Me dieron 6 meses de vida y la única posibilidad de sobrevivir era volverme a España y ponerme en manos de la Seguridad Social española.
Eso sucedió hace 2 años, por lo tanto funcionó. Esos 6 meses de vida se han alargado y ahora mismo pues estoy sano sine die. O sea, ahora mismo puedo enfermar porque me caiga un meteorito, me atropelle un coche, pero de cáncer ahora mismo no me voy a morir, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una ventaja. Sin embargo, el tiempo que estuve en México, escuchaba cómo la población tenía un concepto de sí mismo maravilloso y decían los mexicanos de sí mismos que eran un pueblo cálido, que era un pueblo solidario, que era un pueblo tolerante. Decían preciosidades de sí mismos y en las páginas web, en los Facebook y en los foros se derrochaba cariño hacia uno mismo, ¿no? Ombligocentrismo, que podemos decir algunos, y resulta que por poco que rascabas en cualquier otro país latinoamericano, en mi misma España, todo el mundo decía lo mismo de sí mismo. Sin embargo, cuando te acercas a las estadísticas reales, las cosas no son así. Y, por ejemplo, México, a nivel de país solidario en Latinoamérica, es uno de los países más insolidarios que hay. Algo estaba fallando. Y ese algo le pude poner nombre. Le pude poner nombre no porque yo sea especial, sino porque leí especialmente a ciertos autores. Dice Adela Cortina en un libro maravilloso del año 2019, que se titula Cómo entender la ética, la publica el Grupo Planeta. Les invito a que es un libro cortito, fácil de entender. Adela Cortina tiene una frase maravillosa en ese libro que dice lo siguiente, dice, la confianza es la posibilidad ética. Por fin encontré al menos esta frase, porque créanme que cuando empecé a estudiar la cuestión de la confianza a nivel filosófico me encontré un páramo. Un auténtico páramo. Aquí, rodeado de mis libros, tengo varios diccionarios de filosofía de los de gran prestigio, Ferrater Mora, Abañano, etc. Y no encontraba ninguna entrada relacionada con la confianza. Y por mucho que escarbaran los autores e hicieran lecturas transversales, la confianza se utilizaba como un algo que se daba como existente, como puede ser el respirar, el estar vivo, pero no había un desarrollo profundo de la cuestión de la confianza y yo me estaba dando cuenta, simplemente por una herramienta sociológica que se lleva trabajando en América Latina desde los años 80, que algo estaba pasando con el concepto de confianza en esta parte del mundo. Decía el bueno de Aristóteles, en su libro La ética nicomaquea, le dice a su hijo Nicómaco que no confíe en un hombre que no tiene amigos, porque un hombre que no tiene amigos es imposible que sea feliz. Si ustedes recuerdan, La ética Nicómaco es el libro fundacional de los que nos dedicamos a la ética, es el libro de referencia. De hecho, a partir de ahí todos nos hemos copiado el nombre, ¿no? O sea, yo he escrito Ética para Desconfiado, Fernando Sabater hizo Ética para Amador, José Antonio Marina escribió Ética para Náufrago, hay uno en México que es Ética para Panchito, que me parece el nombre más insufrible e incómodo del mundo, sobre todo cuando debería de saber que en España precisamente se utiliza el término panchito como un despectivo para los latinoamericanos, ¿no? Me parece una cagada monumental, pero bueno, el editor sabrá qué es lo que hizo, ¿no? O sea, todos nos hemos colgado, los que nos dedicamos al mundo de la ética, del ética para. Pero cuando Aristóteles dice esto de no confíes en un hombre que no tiene amigos, resulta que también, si lo leemos y hacemos un análisis más a profundidad, nos damos cuenta de que en el libro, en Ética para Nicómaco, Aristóteles, aunque no hable de la confianza directamente, sí está incentivando constantemente a su hijo Nicómaco a que tenga amigos, a que no esté solo. Realmente le está invitando a confiar constantemente en los otros. Ya Platón, el discípulo de Aristóteles, el que escribía bien, saben ustedes que Aristóteles llegó a decir que quería mucho a Platón, pero quería más a la verdad, y que Platón, con ese lenguaje maravilloso que tenía, en el fondo faltaba la verdad. Sin embargo, Platón también nos habla de la amistad. Y cuando nos habla de la amistad, nos habla de una amistad desinteresada, una amistad totalmente desinteresada, una amistad que sirve para que las almas se ennoblezcan y crezcan. Y para esto es necesaria la confianza, aunque ellos no lo dijeran. Y la mención a la confianza que hace Aristóteles en la Ética Nicomaquea es muy interesante. A ver, ¿por qué narices los filósofos no hablaban de confianza y por qué tenemos que hablar de confianza en el siglo XXI? Bueno, pues ellos no hablaban de confianza porque se daba por hecho. Dábamos por hecho que la confianza es el pegamento social que nos permite estar juntos. Por eso, Adela Cortina, cuando nos habla de confianza, nos dice que la confianza es la posibilidad ética. Claro, es cierto, la confianza es la posibilidad ética. ¿Pero por qué?
Porque ustedes me van a preguntar por qué y qué relación tiene esto con la responsabilidad o con la responsabilidad jurídica. Y ahí es hacia donde vamos, porque si no esta charla no tendría sentido ninguno. Cuando intentamos dar una definición filológica de la confianza, al final nos vamos a las etimologías, ¿no? Y las etimologías dicen algo tan sencillo como que la palabra viene del latín confidere, y confidere es fiarte de alguien, ¿no? Así tan fácil, tan sencillo como eso, fiarte de alguien. No es una explicación filosófica, no es una definición filosófica, y me di, por tanto, a la necesidad de encontrar esa definición que no se había hecho simplemente porque se daba por hecho la confianza, o sea, formaba parte del bestiario, del imaginario ético del ser humano, nunca se había puesto en tela de juicio, siempre había estado ahí presente para unirnos, tanto en las luchas de clases marxistas, como por ejemplo en la necesidad de confiar en el gran Leviatán de Hobbes, o como en la necesidad de la confianza contractual de Rousseau. El término confianza es perfectamente aplicable a cualquier contractualista, a cualquier filósofo de lo social, a cualquier filósofo que se dedique, por ejemplo, a la cuestión del deber también. La confianza en que lo que estás haciendo, según la máxima del imperativo categórico kantiano, es hacer aquello que debes hacer. Tienes que confiar en que lo que estás haciendo es lo que debes hacer y no algo diferente, ¿verdad? O sea, necesitas poderte agarrar a algo. Y ahí, desde Kant, podemos encontrar, parafraseando un poco a Kant, podemos dar una buena definición de la confianza que os va a servir, creo, desde mi humildísima opinión, os va a servir mucho en el ámbito jurídico. ¿Qué tal si definimos confianza de la siguiente manera? Y tomen nota que cae en el examen a final de curso. Dice, confiar es saber. Me detengo en la palabra saber. Confiar no es esperar, confiar no es desear, confiar es saber. Y saber es tener una certeza. Confiar es saber que el otro o los otros harán lo que tú esperas que hagan. Esto es confiar. Confiar es saber que el otro o los otros harán lo que tú esperas que hagan. Como buenos juristas, ustedes me tienen que decir qué es lo que espero. ¿Dentro de qué marco de referencia puedo esperar? Bueno, pues es sencillo, yo soy un filósofo de la ética. La ética, como ustedes saben, es el modo de relación de los animales humanos entre sí. La concepción ética pura, lo que es el ethos, el término griego puro de la palabra ética, no tiene ningún tipo de connotación, ni positivo ni negativo. Es. O sea, allá donde haya dos seres humanos, tendremos un espacio ético, un modo de relación entre nosotros, sin juicio de valor, sin categorización alguna, horizontal. Ya estemos hablando, haciendo el amor o apedreándonos el uno al otro. Dos seres humanos es un modo de relación ética. Lo entendemos más fácil por contraste. Los animales no humanos, los animales del reino animal que no van andando a dos patas y tienen cerebro y piensan, o como quieran que lo definamos, el resto de los animales, su modo de relación es etológica. La etología es la ciencia que estudia la relación entre los seres humanos. Por lo tanto, la ética es el modo de relación. Sin embargo, esta definición está corta. Si vamos a la definición de la ética como disciplina filosófica, descubriremos que ética es la disciplina filosófica que se encarga del estudio de las morales y sus reglas. Por lo tanto, la ética es un desarrollo horizontal, sin juicio, es o no es. Hay relación ética porque hay seres humanos, no hay relación ética porque el ser humano está solo, ¿de acuerdo? Está perdido en una isla, y serán las morales y sus reglas las que sean verticales, las que se impongan sobre la ética y regulen ese modo de relación. ¿Lo hemos entendido bien? ¿Está claro? Digo las morales porque que nadie me piense en la moral en abstracto metafísico. Estamos hablando de las morales, porque a lo largo de la historia de la humanidad, durante los 300.000 años de existencia del Homo sapiens sapiens, ha habido tantas morales como civilizaciones, culturas, ciclos, espacios determinados. En la misma Europa, por ejemplo, nos vamos ahora mismo, pensemos en la Inglaterra victoriana, Oscar Wilde, por ejemplo, a finales del siglo XIX lo condenaron a 2 años de trabajo forzosos en el penal de Reading, ¿de acuerdo? Y lo condenaron a eso, ¿por qué? Por un delito de inmoralidad, porque decía abiertamente que era homosexual y que además mantenía relaciones homosexuales con otros hombres de manera voluntaria. Y fue condenado a 2 años. En el mismo espacio geográfico y aparentemente en la misma cultura, 150 años después o 100 años después, esto sería imposible.
Esto sería imposible porque la moral se ha transvalorado, la moral ha ido cambiando, por eso hablamos de morales, no hablamos de la moral en sentido metafísico, sino las morales en sentido concreto, y esto también va definiendo el ámbito jurídico, porque él fue condenado por la reina Victoria con todo el peso de la justicia y la legalidad de su época, y hoy en día ya no existen este tipo de leyes porque las leyes no son más que una resonancia que se tiene que ir actualizando con respecto a lo que la sociedad entiende como la moral, como su nueva moral, como estos cambios. Son los cambios morales los que, por tanto, repercuten en el ámbito jurídico. Por eso muchas veces cuando se intenta cambiar una ley sin que haya esta resonancia con la moral, no se consigue. Y la gente la toma como una ley injusta, como algo que no se debe de hacer. Las leyes tienen que ir cabalgando, por tanto, sobre los cambios morales. Vamos entonces al tema de la confianza. Por tanto, si yo hablo de confianza y digo que confiar es saber que el otro o los otros, o sea, la sociedad, el otro, mi vecino, o los otros, un grupo de personas, si yo digo que confiar es saber que el otro o los otros harán lo que yo espero que hagan, es que ese harán, ese verbo hacer, está en relación al marco moral donde todos estamos conviviendo. Os lo explico muy sencillo. Si yo voy a comprar el pan, pues yo espero que el tendero me dé el pan como me lo tiene que dar, porque bueno, eso es lo que espero. Pero si voy al médico porque necesito que el médico me diagnostique, pues yo digo que confío en el médico porque sé que hará lo que se espera que haga, en virtud de su código deontológico y de su profesionalidad, de su ética profesional, el doctor me va a diagnosticar convenientemente. ¿Por qué es necesaria la confianza? ¿Por qué dice Adela Cortina que la confianza es la única posibilidad ética, es la posibilidad de la ética tal cual? Bueno, porque si nos acercamos a Aristóteles y recordamos que el hombre es un animal político, significa que al vivir dentro del espacio de la polis, ya sea una tribu, una ciudad, un país, como queramos denominar esta polis, ¿no? Ya sabéis que la polis no es solo la ciudad estado independiente, sino es un concepto abstracto común a todos nosotros. Bueno, pues la confianza es la que permite la distribución del trabajo y de las responsabilidades. Y esto es muy interesante. Porque descubrimos que si yo confío en el otro, la palabra confianza se convierte, como dicen los flamencos en mi tierra, los cantes flamencos, se convierten en un cante de ida y vuelta, es un concepto de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque hay un sujeto, que soy yo, un sujeto activo, un sujeto agente, que soy el que confía en el otro o en los otros. Y esos otros en ese momento son pasivos porque reciben mi confianza. Pero si le damos la vuelta, si hacemos dentro de este campo semántico, nos ponemos en el papel de los otros como sujetos activos, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que ellos tendrán que actuar en relación a lo que se espera que hagan. Eso significa responder. En latín, la palabra responsabilidad proviene del latín respondere. Y respondere significa hacer aquello que los demás esperan que tú hagas. Y en base a qué esperan que tú hagas, a la misma construcción moral que estamos aceptando todos. Si lo entendemos así, nos daremos cuenta, por tanto, que un país, una polis, donde hay una alta confianza, donde las personas confían en los demás, habrá también una alta responsabilidad. Esto es muy interesante porque hay gente que no lo ve, pero yo se lo voy a definir rápidamente y lo van a entender. Verán, durante la pandemia de la COVID-19, todos los países aludieron a algo que no es del todo correcto. Y ustedes como agentes de leyes lo van a diferenciar muy bien. Los políticos nos decían que teníamos que actuar en base a nuestra responsabilidad individual. ¿Recuerdan aquello? Decían, ante la pandemia tenemos que actuar con responsabilidad individual. Y esto nos lo machacaban constantemente. Todos aludían a la responsabilidad individual. Y en algunos periódicos que entrevistaron a muchos filósofos, yo explicaba de que esto no pinta bien. Y no pinta bien, ¿por qué?
Porque habrá países donde hay un alto índice de confianza interpersonal. No sé si ustedes conocen esta terminología. Allá entre los años 30 y 40 del siglo XX, una socióloga alemana, y ya voy terminando, no se me asusten, una socióloga alemana empezó a desarrollar este concepto, el concepto de confianza interpersonal. Es una herramienta demoscópica, es una herramienta demoscópica. Y esta herramienta demoscópica es la contestación a una pregunta. ¿Cree que se puede confiar en los demás? ¿O cualquier recelo con respecto al otro es necesaria? Esta es la sentencia. Se hace esta sentencia, se hace esta pregunta a la población contesta y sabiendo cuántos dicen que sí, cuántos dicen que no, tenemos un índice, el índice de confianza interpersonal. Esto se midió por primera vez en la Alemania nazi. No es que esta mujer fuera nazi, es que le tocó en ese momento estar allí, ¿no? Pero era muy útil porque se dieron cuenta de que esto de la confianza interpersonal tenía mucha más miga y mucho más trasfondo del que se pudieran imaginar. Como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un saqueo de ideas, de científicos, de sociólogos, de filósofos, bueno, pues hubo un saqueo de toda la Alemania y se la repartieron entre el mundo soviético y el mundo norteamericano. Las ideas de esta socióloga trascendieron al mundo norteamericano. Y, oh sorpresa, en 1968 se hace la primera medición de confianza interpersonal en Estados Unidos. ¿Cuál era la pregunta? La misma pregunta que les he dicho antes, la pregunta que plantea esta socióloga alemana. Si me pregunta por el nombre de la socióloga, lo tengo en mi libro Ética para Desconfiados, de memoria no me lo sé, pero bueno, ahí están todos los datos pormenorizadamente por si quieren investigar en esto. En 1968 hacen la pregunta a Estados Unidos y les sale una cifra maravillosa. Aproximadamente el 52-53% de la población de Estados Unidos, repito, 1968, decía que se podía confiar en los demás. Y es justo en ese año, y esto se pone muy interesante, es justo en ese año donde plantean lo siguiente. Se dan cuenta de que un país con un alto índice de confianza interpersonal pues tendrá 4 características fundamentales. Un país con alto índice de confianza interpersonal será un país democráticamente más sano. O sea, cuanto más confíen los ciudadanos los unos en los otros, será un país democráticamente más sano. Esto tiene una explicación sencilla, si lo piensan. Si vivimos en una comunidad pequeña y todos los vecinos hablamos con todos porque nos conocemos, confiamos los unos en los otros, al final, cuando haya cosas que no nos convenzan, cosas que falten en nuestra vecindad, pues nos pondremos juntos a trabajar para que estas cosas se arreglen, ¿de acuerdo? Ya sea hablar con un delegado municipal, ya sea contratar una empresa de servicios, sea lo que sea, si todos confiamos los unos en los otros, pues nos daremos al conocernos, al hablar, sabremos qué es lo que nos pasa y actuaremos. Estas son las bases que se plantean en 1968, o sea, democracias más sanas con mayor índice de confianza interpersonal. Esto aplíquenselo ustedes a sus países, ¿vale? Esto piensen ustedes, busquen el último latinobarómetro donde esté reflejado el índice de confianza interpersonal de la Argentina y ya vean si esto aplica o no aplica. Lo segundo, un alto índice de confianza interpersonal implicará también un bajo índice de corrupción. Claro. Si la población tiene actividad democrática, si la población tiene una actividad política activa, una democracia sana, participativa, donde no se polarizan las posiciones, sino que se buscan los acuerdos, suena como a ciencia ficción, ¿verdad? En Latinoamérica esto. Pues de repente todos tenemos acceso al dinero que se está gastando, ¿verdad? Porque todos estamos participando de lo público. El hecho de participar de lo público te hace ver hacia dónde van los recursos, cómo se gastan los recursos, o incluso demandar que se destinen recursos a un sitio o a otro porque estás participando de lo público. La tercera parte es muy incómoda. Un país con un alto índice de confianza interpersonal, repito, 1968, hay un sociólogo norteamericano llamado Josh Morgan, es una de las personas que desarrollan estos epígrafes. Un alto índice de confianza interpersonal viene aparejado con un aumento de la inteligencia. Y esto a los filósofos nos vuelve locos. ¿Y por qué nos vuelve locos? Bueno, porque Wittgenstein nos recordaba que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje. Cuanto con menos personas hable, más pequeño es mi mundo.
Cuanto con más personas hable, más grande es mi mundo, porque no solo aumento el lenguaje, sino el conocimiento sobre los demás, sobre sus vidas, sus particularidades, sus situaciones, sus culturas, sus ritos, sus historias particulares. Cuanto más me comunico con mi espacio inmediato, más aprendo de este espacio inmediato, más me forma este espacio inmediato, más comunidad se nutre de esto y, por tanto, nuestro cerebro, que es muy agradecido cuando se le alimenta convenientemente, aumenta su rendimiento y nos hace más inteligentes. Yo sé que suena ciencia ficción, ¿vale? Pero ahora os voy a poner los ejemplos de los países que están en esta onda. Y por cuarto y último, y aquí aparece la ética, porque se me ha olvidado deciros que cuando Aristóteles empieza a trabajar la ética, la forma en la que los clásicos definen la ética es el arte del buen vivir. Por si no lo sabían ustedes, la ética se define como el arte del buen vivir. Bueno, pues un alto índice de confianza interpersonal lleva aparejado un mayor grado de felicidad. Cuanto más confiamos en los demás, cuanto los países más se confían en los demás, en los otros, más felices son. Sé que suena ciencia ficción y suena casi autoayuda de la que tanto detesto, pero os lo aterrizo y os lo cierro para que lo entendáis con dos cosas que he dejado abiertas durante mi discurso. Verán, en México ahora mismo el índice de confianza interpersonal ronda entre el 10 y el 18%. Depende de quién haga la estadística, tenemos esos dos datos, de entre el 10 y el 18%. La media latinoamericana es del 14% según el último Latino Barómetro. Búsquenlo, encontrarán el dato. Si ha salido uno antes, que yo ya no lo he consultado, no creo que el dato haya subido más ni haya bajado más. El 14%. Esto es un dato muy miserable, ¿de acuerdo? Es un dato absolutamente miserable. Los países que están en la otra punta no son países. No piensen ustedes que voy a hablar de España o de Portugal. En España ahora mismo estamos como estaba en México en los años 80. Estamos en un 30% de confianza interpersonal. Como ustedes saben, nuestra política también está excesivamente polarizada. Nuestra democracia está sufriendo muchísimo. Los casos de corrupción están aumentando como champiñones. Los informes PISA están demostrando que nuestros jóvenes son cada vez más cenutrios y menos inteligentes, igual que sus padres, que somos nosotros. O sea, estamos pasando no el mejor de nuestros momentos posibles. Sin embargo, son los países escandinavos los que tienen los mayores índices de confianza interpersonal. Y cuando nos vamos a los países escandinavos, Finlandia, por ejemplo, nos descubrimos que tienen pues una de las democracias más sanas posibles, donde tienen un montón de partidos políticos, no uno y dos, sino un montón de partidos políticos que cada vez que hay elecciones tienen que llegar a acuerdos entre todos. Esto es ciencia ficción, ¿vale? Para México, para la Argentina, para esto es ciencia ficción, que una pléyade de 13 o 14 partidos políticos sean capaces de llegar a un acuerdo, nombrar un presidente, gobernar y que no haya grandes escándalos, que no haya grandes dimisiones, ni grandes problemas, ni grandes latrocinios. Esto suena a ciencia ficción, pero esto es lo que sucede en Finlandia. Finlandia ahora mismo es uno de los países, Finlandia, Noruega, Suecia, de los países menos corruptos. No sé si recuerdan ustedes el último caso de corrupción finlandesa. Si yo le pregunto por el último caso de corrupción argentina, seguramente tendrán que pensar en hoy o en ayer. Pero si les hablo del último caso de corrupción en Finlandia conocido, se llama el Breakfast Gate. El Breakfast Gate fue un caso que implicó directamente a la presidenta de Finlandia. La presidenta de Finlandia fue descubierta, señores, fue descubierta no llega ni a delito, porque no fue juzgada, ni siquiera tuvo que dimitir, pidió perdón, ¿no? Fue descubierta que la tarjeta sobre la que cargaba los gastos de presidencia, bueno, pues en esa tarjeta descubrieron unos gastos tremebundos que correspondían a 30 euros diarios porque desayunaba con su familia. Esto sucede en cualquier país latinoamericano y os aseguro que todo el mundo se mea de la risa y se le caen los calzones al suelo. O sea, un caso de corrupción que implica 30 euros de gastos diarios por desayunar con su familia. Y aún así tuvo que pedir perdón públicamente, tuvo que entonar el mea culpa y dejar de ser tan corrupta como para gastarse 30 euros en un desayuno. Finlandia, si ustedes no lo saben, a pesar de la leyenda estúpida de que es el país con mayor índice de suicidio del mundo, no es verdad. Hace ya más de 20 años iniciaron un proceso para acabar con eso. No es de los que menos suicidios tengan, pero no es de los que más. Ahora mismo Corea del Sur es el país con el índice de suicidio más alto, llegando a 30 suicidios de cada 100.000. Y ahora mismo en Finlandia están rondando los 13.3 suicidios por 100.000 habitantes. Están en la media europea. Y sin embargo, según la ONU,
Finlandia es el país más feliz del mundo desde hace 7 años. Estos señores llevan 7 años encabezando el ranking de felicidad mundial, a pesar de que es un país frío, es un país donde no se come bien, no tienen buena carne, no tienen buen pescado, no tienen buen vino, no tienen buen casi nada. Lo único que tienen es a Papá Noel en Laponia y es un personaje de ficción que no existe. Entonces, bueno, pues está jodido que sea el país más feliz del mundo, a pesar de los problemas que los tienen, como tienen grandes problemas de soledades no deseadas, sobre todo en adultos mayores, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la realidad, pero se los voy a aterrizar. Y se los voy a aterrizar con respecto a la responsabilidad. Y voy a hacer una división entre responsabilidad individual y responsabilidad social, que creo que es la herramienta que cierra con el título de esta charla, ¿verdad? Verán, es muy sencillo. Si en Finlandia tienen un 90% de confianza interpersonal, algunas estadísticas hablan de 80, otras 90. Es un dato increíble. Si tienen un 90% de confianza interpersonal, yo siempre he defendido públicamente, y en mi último libro, Era de idiotas, están las gráficas y lo pueden ver, que tendrán un alto índice de responsabilidad. Será un país muy responsable. Es lógico. Si yo tengo razón, si confianza y responsabilidad son palabras que son a la vez la cara y la cruz de la misma moneda, esto tiene que tener una forma de medirse. Y la mejor forma de medirse es precisamente con los resultados de la COVID. En España, con un 30% de confianza interpersonal, tuvimos 6 olas pandémicas. ¿Esto qué significa? Significa que después de la primera ola pandémica, donde murieron un montón de miles de personas, descubrimos qué es lo que debíamos de hacer para no seguir contagiándonos, ¿de acuerdo? Lo descubrimos, o sea, nos lo dijeron. Lávense ustedes las manos, usen barbijo, cubrebocas o como lo quieran llamar, mascarilla, mantengan la distancia de seguridad necesaria, no vayan a visitar a la familia, el que pueda que se encierre en su casa, por si tienen que salir procuren espacios abiertos, bueno, lo que es de manual que todos tuvimos que hacer durante la pandemia, ¿de acuerdo? Sin embargo, a pesar de saber lo que teníamos que hacer, la responsabilidad brilló por su ausencia, porque no tuvimos una ola pandémica, tuvimos 6. En México, las olas pandémicas, México tiene, como les digo, ronda entre el 10 y el 18% de confianza interpersonal, sensiblemente inferior a España, tuvieron 8 olas pandémicas. 8. No se conformaron con una, con 2 o con 3, ni con 6. 8 olas pandémicas una detrás de otra, porque a pesar de que la gente sabía lo que tenía que hacer, no lo hacía. Y no lo hacía porque no asumía la responsabilidad. Ahora le ponemos el adjetivo a responsabilidad, que yo creo que es la herramienta que os va a servir. ¿Cuántas olas pandémicas tuvo Finlandia? ¿Se lo pueden ustedes imaginar? Una ola pandémica. La gente sabía lo que tenía que hacer, el marco socioeconómico lo permitía, esto es súper importante también, no nos vayamos a quedar solo con el dato crudo. Es un país de pocos habitantes, unos 8 o 9 millones de habitantes, y además con una economía medianamente, muy saneada, y que pudieron quedarse encerrados en casa, pero se quedaron encerrados en casa. Hay otros países donde se pudieron quedar encerrados en casa con buenas economías que no lo hicieron. No se quedaron en casa, ellos sí se quedaron en casa y tuvieron una sola ola pandémica. Si vemos las gráficas de Finlandia con respecto a las gráficas de otros países, salta a la vista que la asunción de la responsabilidad fue inmediata desde el primer momento. Y esto está ahí, y es matemática, es ciencia, es estadística, y la podemos ver. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, perdónenme, la responsabilidad individual no existe. Existe la acción responsable. Yo como individuo tengo una acción responsable, pero no puede existir el concepto en sí de responsabilidad individual porque la responsabilidad siempre es responder a, siempre es hacer aquello que los demás esperan que tú hagas. Cuando los finlandeses se quedaron encerrados en sus casas, lo que hicieron fue hacer lo que los demás esperaban que hicieran, quedarse en casa. Ellos respondieron constantemente a la expectativa de la confianza de los demás. ¿Entendemos esto? Sí hay una responsabilidad individual en el sentido de la acción. Tu acción obviamente es individual. Tu acción es individual. Y esa acción es la que después es juzgable. Esa responsabilidad, esa actitud responsable, esa es juzgable. Esa es punible si rompe la ley, si rompe derecho. Esa sí. Pero el concepto social de responsabilidad individual, perdónenme, no existe.
No puede existir porque es un oxímoron. Es un oxímoron, es un término que se antepone, que se contradice a sí mismo. No puede haber una responsabilidad que se responde a sí. Hay una responsabilidad que responde a los demás, que cumple las expectativas de los demás. Por lo tanto, parece una tontería, creo que no lo es. Creo que es importante que en los discursos de los políticos, de cualquiera que tenga la oportunidad de dirigirse al pueblo, nos olvidemos de este concepto individualista de la responsabilidad, porque resuena muy bien con concepciones falsas de filosofías espúreas, como son, por ejemplo, la filosofía del individualismo, del egoísmo racional, por ejemplo, se me viene a la cabeza la famosa filósofa Ayn Rand, ¿no? Verán, perdónenme, estas filosofías espúreas que determinan que el hombre puede ser egoísta por naturaleza, ellos le llaman el egoísmo racional, y estos van a entender ustedes muy bien por dónde voy, es una herramienta magnífica para justificar las actitudes del liberalismo anarquista o del anarcocapitalismo, ¿de acuerdo? Que es la anteposición de la libertad individual por encima de todo, el no sacrificio del individuo salvo por su bien moral. Y esto es una patraña, esto es mentira. Y lo sabemos desde el mismo momento en el que como especie necesitamos cuidarnos los unos de los otros, porque si no, no sobrevivimos. Si no, no habríamos vivido durante 300.000 años. Le preguntaban a Margaret Mead, ¿se acuerdan ustedes la anécdota famosísima de Margaret Mead, la gran antropóloga norteamericana? Margaret le preguntaron en clase, ¿cuál es el primer vestigio? ¿Cuál es el primer vestigio de la civilización humana? ¿Qué resto arqueológico podemos decir que fundamenta, que es el detonante de que la civilización humana ya había empezado, ¿no? La humanidad había empezado. Y todo el mundo pensaba que era quizás un fuego, unos rescoldos, quizás pensaban que era a lo mejor, yo qué sé, una hoja de laurel finamente tallada sobre un sílex, pensaban una pintura rupestre. Y Margaret Mead dijo lo siguiente como antropóloga, muy inteligente, dijo, un fémur roto que pudo cicatrizarse, un fémur roto que se cicatrizó y permitió que este individuo de la tribu pudiera sobrevivir. ¿Por qué dijo eso? Pues porque en la naturaleza cualquiera que se rompe un fémur muere. Muere. Y para tú romperte un fémur y poder sobrevivir, necesitas que tu tribu te proteja, que tu tribu te cuide. Es la única forma, que estén allí contigo, que sacrifiquen, y aquí es donde rompemos este egoísmo racional, que sacrifiquen su propia vida, su propia acción, su propia felicidad, su propio bienestar, que lo sacrifiquen para que este sujeto pueda sobrevivir, que tenga la esperanza con la confianza de que sanará y podrá formar parte de la tribu. Por lo tanto, vamos a desligarnos, os invito a que nos desliguemos del concepto de responsabilidad individual, porque parece realmente que es una justificación de un yo egoísta transmoral, y vamos a pensar siempre que sí, hay una acción individual, pero que cuando hablamos de responsabilidad no se nos olvide nunca que estamos hablando de responsabilidad social. Respondemos siempre ante la sociedad, sea cual sea el garante que en ese momento nos esté exigiendo la respuesta. La sociedad se basa en instituciones que son las que fundamentan la posibilidad de existencia de la propia sociedad, ya sean las instituciones de seguridad pública, jurídica, sanidad, docencia, militar. Estas instituciones también debemos de responder ante ellas, pero la respuesta es una respuesta social, respondemos socialmente, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo quería transmitiros, no sé si os es útil esta visión, pero esto encarna o se encardina muy bien con lo que dije al principio. Cuando la gran Adela Cortina, la filósofa española de la ética, nos dice que la confianza es la posibilidad ética, si ustedes ahora hacen memoria de todo lo que os he dicho, entenderán por qué dice eso. No basta simplemente decir que la confianza existe ahí, hay que desarrollar qué es la confianza, explicar este binomio entre confianza y responsabilidad, y entonces la posibilidad ética, la posibilidad de que convivamos los unos con los otros, se debe de basar precisamente en este ejercicio de la confianza entre nosotros, porque lleva aparejado la responsabilidad. Cada una de las partes responde al otro, responde a esa confianza, y entonces pues podremos tener democracias más sanas, menos corrupción, ser más inteligentes y al final hacer caso a Aristóteles y ser más felices. Así que bueno, pues muchísimas gracias por su atención.
Muy bien, muchas gracias, profesor Vico. Excelente su ponencia. Y bueno, se dice que el que coordina tiene esas ventajas muchas veces de ser el que pueda decir voy a hacer la primera pregunta. En ese marco, usted ha mencionado muy bien sobre lo que es el objetivismo filosófico, esa corriente de Annie Ryan, una más que filósofa, literata de rusa que vivió en Estados Unidos y que justificó el egoísmo. Ese egoísmo no es algo íncito en nuestra naturaleza, que muchas veces, por pensar solamente en nuestro entorno, que lo único que importa es lo que es mi contexto, lleve a que en tiempos de tecnología, en donde las ideas se dicen desde muchos lugares, están manejadas por algoritmos cuyas fuentes de creación no tienen el mínimo contenido ético de la ética que sea, solamente el utilitarista de generar dentro de esas políticas de grandes capitales, triplicar ganancias, sin importar de qué modo sea utilizada esa herramienta, que nos lleve a una posverdad de cambios que reviertan, como se ve que está pasando en muchos países, pilares básicos de valores que han sido preservados más allá de las distintas ideologías a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cómo ve también ese transhumanismo de incorporación de las tecnologías en cuanto a si, como viene presentándose, agrava o va a servir como herramienta para mejorar esos valores de confianza que usted ha referido en su ponencia? Muchas gracias, Eduardo, por la pregunta y además creo que es muy pertinente porque me permite explicar un par de cosas. Que nadie piense que la cuestión del egoísmo filosófico tal cual es del siglo XX, ¿no? Que nadie lo piense. Tenemos trazas de pensamiento egoísta desde los cínicos, ¿no? Los cínicos tenían cierta hilazón con el mundo del egoísmo, pero a pesar de ese egoísmo cínico, el cínico sabía de la necesidad de vivir con los demás, de la necesidad de vivir en la ciudad. El cínico, véase Diógenes metido en un barril, quería estar exento de cualquier necesidad, de cualquier objeto que le generara necesidad, y era una especie de sentimiento muy egoísta, ¿no? El no participar de ciertos gustos de los demás. Pero en ningún momento quiso que lo exiliaran. Él quería vivir en la ciudad, porque vivir en la ciudad hace que la ciudad te proteja, hace que la ciudad vele por ti. O sea que era un egoísmo con cierta sensatez. Ha habido muchos momentos en los que el egoísmo se ha planteado, pero igual que se ha planteado, voy a hablar de Hobbes, igual que se ha planteado, se ha encontrado la solución inmediata. No es Hobbes el que dice el hombre es un lobo para el hombre, eso es una cita de Ovidio, pero Hobbes lo utiliza para su gran Leviatán, que creo que conoceréis perfectamente. En el Leviatán de Hobbes, cuando se habla del hombre es un lobo para el hombre, siempre hablamos de esa dualidad del hombre peligroso o del hombre que se defiende, ¿no? Del ser humano que tiene por naturaleza la posibilidad de atacar o por naturaleza la necesidad de defenderse. Y es ante esa dualidad natural de defenderme utilizando la violencia o atacar para conseguir aquello que creo que me va a ser bueno, es cuando aparece la idea del gran Leviatán, la gran idea del Estado moderno, al que nosotros cedemos el uso natural de la violencia, entendido natural por una especie de suerte de derecho natural que ya sabemos que es inexistente, ¿no? Pero bueno, pues delegamos esa posibilidad natural de defenderme y de atacar en la figura del Estado, por lo que legitimamos entonces al Estado al utilizar la violencia. O sea, ese sesgo egoísta, individualista, inmediatamente nos damos cuenta de que tenemos que volcarlo en el Estado para que sea él el que tenga las herramientas para cuidarme
atacarnos para atacar a otro cuando sea necesario o para atacarnos a nosotros mismos cuando nosotros nos estemos portando mal. Perdónenme el lenguaje naif, ¿no? Pero no es hasta el siglo XX cuando realmente se encuentra una justificación económica para esto. Antes no lo había. Antes era una justificación ética, moral, e inmediatamente íbamos buscando la posibilidad de supervivencia. Es, en un entorno muy marcado, Ayn Rand, como bien dices, es una rusa que va huyendo del socialismo soviético, se refugia en Estados Unidos, tiene a bien ser de buena cuna, escribe muy bien, novelas muy interesantes como El Manantial, que hay una película maravillosa sobre ella. El Manantial vendió más de 17 millones de ejemplares y es para ella la posibilidad de teorizar. Una teorización, volvemos a hablar del egoísmo racional, que es una idea que cala muy profundo y que además se convierte en una especie de mantra para un sector muy concreto de la población norteamericana y que además ayuda y sostiene todos los planteamientos de la Escuela de Chicago. No me meto más a fondo, los que saben de qué hablo, pues ya saben por dónde va la película, ¿no? ¿Qué sucede, Eduardo, con todo esto? Que realmente las redes sociales, las tecnologías de la información y comunicación, a partir de ahora las voy a llamar TICs, que es como en el ambiente de la academia docente las llamamos, ¿no? Estas tecnologías de la información y comunicación, son oportunistas. Son oportunistas, ¿por qué? Porque el desmantelamiento de la confianza interpersonal, sucede a partir de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética. Y esto está muy estudiado. Y está estudiado porque hay estudios de confianza interpersonal desde esa época. Y vemos cómo es a partir de los años 90, donde hay una caída muy marcada de la confianza interpersonal. ¿Y por qué? Bueno, pues, a ver, piénsenlo. Esto es sencillo. Esto está en mi último libro, En Era de Idiota. No es un pensamiento único mío. Esto es historia moderna, historia contemporánea. Hasta el año 91-92, el mundo, ¿se acuerdan ustedes los que peinamos canas? El mundo estaba dividido en tres. Esto es curioso. El primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Siendo el segundo y el primer mundo, pues el segundo mundo era el mundo del bloque soviético, más allá de los países del Pacto de Varsovia, y el primer mundo, bueno, pues era los que podían comer calentito todos los días y pagaban hipotecas, ¿de acuerdo? Bueno, pues en estos dos mundos coexistían el uno dentro del otro, aunque parezca mentira. En el mundo libre, mal llamado mundo libre, o mundo capitalista, o mundo de influjo norteamericano, como quieran llamarlo ustedes. En el primer mundo había fuertes movimientos sociales de ámbito obrero, de clases trabajadoras, que siempre estaban diciendo: cuidado con nosotros, os hacemos una manifestación, una huelga a la soviética y votamos a un partido comunista y os la liamos, ¿no? Y lo hicieron, algunos países lo hicieron. En Chile está Salvador Allende, ya sabemos después lo bien que le fue, ¿no? Y estas cosas sucedieron constantemente. Había un cierto equilibrio en el mundo, porque la Unión Soviética, con su maquinaria de propaganda, no la estoy defendiendo, con la maquinaria de propaganda, solo nos mostraba lo mejor de su mundo. No nos mostraba sus miserias y sus derrumbes. Nos mostraba lo mejor de su mundo. Y los movimientos sociales, los movimientos obreros, de sentimiento de pertenencia de clase, siempre amenazaban con esto. Cuando cae la Unión Soviética, y hay ese descalabre tremendo a partir del año 92 y la llegada de Boris Yeltsin al poder, que fue, bueno, pues una auténtica debacle, y veíamos esas escenas de hambre y de hambruna. Esto fue aparejado a un cambio de percepción social en el mundo occidental, donde desaparece la conciencia de clase. Los barrios obreros ya no se llaman barrios obreros, los colegios donde iban los niños de los obreros ya no se llaman colegios de niños de los obreros, e incluso partidos como el Partido Socialista Obrero Español, que siempre utilizaba su nomenclatura completa, su nombre completo, empieza a llamarse el PSOE. La palabra obrero como que le molesta y dice PSOE. Simplemente ya nadie dice Partido Socialista Obrero Español. Y aparece un nuevo término, que es un término aspiracionista, que es el término de clase media. De repente, todos los que son obreros, del día a la noche, en menos de 2 años, se convierten en clases medias. Todos. Los grandes barrios obreros de Andalucía, de España, de París, de Alemania, todos se convierten en clases medias. Parece una clase media súper poderosa, que es mentira, que es la misma clase obrera, pero con un cambio de nomenclatura, nada más. Esto sucede exactamente igual en México, país donde yo he vivido durante 10 años, y de repente suceden
estupideces del calibre de decir que una familia donde cada miembro gane la friolera de $120 al mes es de clase media. Esto es una estupidez como un piano. O sea, esto es una mamarrachada, esto no es verdad. Porque la clase media tiene una forma de definirse. La clase media real, aparte de que debe de ganar mucho dinero al mes, mucho más de $120 por unidad, por miembro de familia, ¿eh? Estamos hablando de que hay que ganar 25, 30, 40 mil dólares al mes. Pues además son los dueños de los medios de producción, de tal manera que si una persona, un juez, perdónenme que los meta dentro del saco, pero un juez, si tiene que ir a trabajar sí o sí, y si no va a trabajar alguien, un cargo administrativo, le puede decir, oiga, usted tiene que justificar su falta de asistencia de alguna manera, porque usted es un funcionario público que tiene que venir a trabajar. Pues perdónenme, no soy ustedes los dueños del medio de producción, ustedes son trabajadores públicos que tienen que cumplir unos horarios. Por lo tanto, ese concepto de clase media hay que matizarlo cuando hablamos de esto. Pero no se matizó. Y no solo no se matizó, sino que la gente, esto se llama el efecto Forer, hay un sesgo cognitivo muy fuerte, por el que el ser humano siempre acepta lo bueno que digan de uno. Así funcionan los horóscopos, ¿eh? Cuando tú ves un horóscopo, normalmente dice, por ejemplo, no, Tauro, eres una persona muy inteligente aunque los demás quizás no se den cuenta. Eres una persona muy sensible aunque a veces te cueste demostrarlo. Y tú dices, claro, ese soy yo. Sí, eres tú y los 8.000 millones de seres humanos del planeta. Si te dijera, Tauro, tú eres tonto, pues tú dices, no, eso no soy yo. Hoy se ha confundido, el horóscopo se ha confundido. Esto es el efecto Forer. Y claro, si a ti te dicen, ya no eres clase obrera, ahora eres clase media, y además vamos a hacer políticas para la clase media, pues tú votas a la clase media y te lo crees. Tú crees que ese eres tú, porque te encanta ya no ser clase obrera. Y entonces adoptas un modelo de vida ficticio. ¿Y cuál es ese modelo de vida ficticio? Pues el creer que las clases medias son individualistas, que compiten entre ellas y que tienen que luchar de manera individual. ¿Le suena esto, verdad? Le suena a Ayn Rand, la que hemos hablado antes, la fundamentación teórica filosófica de la Escuela de Chicago, la maquinaria neoliberal por antonomasia, donde se formó Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Porque las fotos están ahí, las pueden ustedes ver. ¿Y qué sucede en ese momento, Eduardo? Pues lo que sucede es que si el modelo nuevo, económico, somos todos clases medias y tenemos que aceptar que la clase media tiene unos valores diferentes a la segmentación de clase, al sentimiento de pertenencia a una clase social que deben de luchar para que todos consigan tener ciertas garantías, pues entonces la confianza empieza a desaparecer. Y nos encontramos que en barrios obreros clásicos de cualquier periferia, de cualquier ciudad, de cualquier país, de repente todos acaban creyéndose que son clases medias y los niños dejan de jugar en la calle. ¿Cuánto es la última vez que han visto ustedes niños jugando en la calle? Dense un paseo por sus barrios. ¿Cuándo los han visto? Pues yo les digo, hace más de 20 años que no ven ustedes grupos de 15 o 20 niños jugando en la calle. Y esto es así. Y esto se convierte en una pauta, en algo normal, porque los vecinos dejan de confiar en los vecinos de al lado, no como sucedía en estos barrios cohesionados de movilización social, donde las puertas estaban abiertas y donde en Navidades uno entraba en casa de otro y donde se festejaban los logros, o donde se velaban a los muertos en los salones y toda la gente iba a dar sus respetos. Esto ya no sucede. Ahora los cumpleaños se hacen en salones que se alquilan, las comuniones en salones alquilados, nada se hace en las casas y todo es para demostrar un estatus inexistente. El ser humano ha perdido en los últimos 30 años un 400% de poder adquisitivo. Lo que hemos aumentado es nuestro poder de deuda. Y eso no implica que seamos clase media, implica que nos han tomado el pelo. Y eso ha llevado también muy de la mano la desaparición de la confianza. En México, en los años 90, estaban en el 35% de confianza interpersonal. 35%. Hoy están, como les decía, entre el 10 y el 18%. Es una caída atroz. Pero les voy a contar algo muy interesante. Muy, muy interesante. No es hasta el año 2006 que empieza a crecer la violencia de forma bestial en México. Año 2006. La gente en México me dice, y ahora voy con lo de las nuevas tecnologías, Eduardo, que no se me olvida. La gente me decía en México, oye, pero es que la violencia está y hay tanta violencia que desconfiamos los unos de los otros. Y yo le dije, no es verdad, esto es mentira.
Esto es mentira. La estadística está, en mi libro está el cuadro perfectamente puesto. A medida que hemos dejado de confiar en los demás, lo que hemos hecho es salir de las calles, salir de la polis, convertirnos en individuos solitarios escondidos en nuestras casas. Y al dejar los espacios públicos, la polis, al dejarlo sin gente, sin niños jugando, sin gente paseando en la calle, sin gente en sus propios espacios, pues hemos brindado esos espacios para que los malos los tomen y hagan lo que se les dé la gana. No es por tanto que el aumento de la violencia joda a la confianza, sino es justo el contrario. La bajada de la confianza fomenta la posibilidad de la violencia y hablamos de las pandillas que, bueno, pues actúan en Latinoamérica. Y con respecto a las nuevas tecnologías, y no te creas que me he ido muy loco, estas tecnologías hacen daño a partir del año 2009. 2009. Si es que tenemos la fecha, perdónenme, tenemos tantísima información de primer nivel, que los tontos somos nosotros por no encontrar esa información y hacerla pública. Pero es que es pública. En el año 2009, Eduardo, es cuando aparecen y se normaliza esto, los smartphones. En el año 2009, los smartphones se convierten en un objeto común que con una poca inversión se puede tener. Y estos smartphones son oportunistas. Las redes sociales son modelos oportunistas. Los algoritmos son modelos oportunistas. El daño social ya estaba hecho. La caída de la confianza ya estaba hecha. La pérdida de la responsabilidad social ya estaba hecha. Lo que esto viene es a paliar, aparentemente, esa desconexión de los seres humanos. Cuando aparece esto, los problemas asociados con la desconfianza son fundamentalmente la soledad. En los niños la falta de juego, y la falta de juego lleva aparejada otras cosas muy tremendas. Decía Aristóteles, decía Platón, que los niños de los 2 a los 6 años, su alma era natural al juego y que había que dejarlos jugar porque es la forma en la que se desarrollan. Y Aristóteles decía, deja a los niños jugar y observando en qué son buenos jugando, lánzalos en el futuro hacia eso, ¿no? Decía el bueno de Aristóteles. Bueno, pues resulta que en el año 2009 ya no sabemos qué hacer con los niños, los padres nos sentimos muy culpables porque, bueno, pues mis niños se aburren en casa, pero claro, no van a jugar en la calle, porque en la calle quién sabe lo que hay, y además con mi vecino no, porque seguro que mi vecino es un depravado sexual y que va a violar a todos los niños. O sea, porque así es como estamos viviendo hoy en día, y sé que suena tremendo, pero ¿qué sentido tiene que en los barrios más pobres de México haya alarmas en las casas? Perdónenme, ¿qué coño van a robar en esas casas? Cuando fui a México por primera vez, no había alarmas en los barrios más populares. Y ahora hay alarmas por todas partes, porque tienen miedo de que les roben, porque ya desconfían los unos de los otros. La tecnología, por lo tanto, se convierte en una posible solución aparente, una posible solución a esos mismos problemas. Aparece la tecnología y los padres decimos, qué bien, porque mi hijo ya puede estar conectado con sus amigos. Qué bien, porque ahí tiene una herramienta de socialización. Qué bien, porque tiene una herramienta académica. Así va a poder aprender. Y los profesores nos lo creímos. Acuérdense que los años 2009, 2010, 2011, 2012, los profesores empezamos a hacer grupos de Facebook, intentando que nuestros alumnos se conectaran en estos grupos, y no funcionaban. ¿Y sabéis por qué no funcionaban? Pues porque Facebook es una empresa que cotiza en Nasdaq y que la educación le importa un carajo. Facebook lo único que quiere es tener controlado al mayor número de población posible y tragándose toda la metadata y viendo para qué utilizan las redes y cómo pueden manipularlo y cómo pueden sacarle rédito político y cómo pueden vender esta información. No es un servicio público, no es una banca en un parque, es una plataforma tecnológica de una empresa que cotiza en la bolsa de valores tecnológicos de Estados Unidos, en Nasdaq, ¿no? Por lo tanto, en las redes sociales lo que han hecho es, lejos de ser para nosotros algo que nos ayudara a esa socialización perdida, es algo que ha agravado la situación. Pero ha agravado la situación al punto, yo les invito que se lean un libro, lo tengo por aquí, se llama La fábrica de cretinos digitales, de Michel de Desmourguet, La fábrica de cretinos digitales.
les invito a que le echen un vistazo a esto y que desesperen. O sea, léanlo y ódienme para siempre. La fábrica de cretinos digitales es un libro de este señor. Este señor no es... Este señor es uno de los mayores expertos en neurociencia de Francia. Esto no estamos hablando del que vende, con todo respeto, las verduras en la esquina de casa. El señor Michel de Desbourguet nos explica de una manera absoluta cómo había un fenómeno durante el siglo XX que se llamó el efecto Flynn. El efecto Flynn era el aumento generacional del cociente intelectual de todo el planeta. O sea, a partir de los años 20 del siglo XX, a nivel mundial, se miden los cocientes intelectuales. Y es un señor llamado Flynn, un sociólogo neozelandés, el que se dedica a recopilar todos estos datos. Y se da cuenta que generación con generación el cociente intelectual sube aproximadamente entre 3 a 4 puntos, entendiendo las generaciones por generaciones de 15 años, de 3 a 4 puntos. Y el efecto Flynn se mantiene hasta que de repente, ¡pum!, aparecen las redes sociales, aparecen las tecnologías, las TIC, las tecnologías de información y comunicación, aparecen las pantallas en las manos de todo el mundo. Los padres lo tienen, los colegios que quieren ir de progres se llenan de nuevas tecnologías, se gastan mucho dinero los gobiernos en tabletas, en ordenadores y este tipo de cosas, y esto legitima para que los padres dejen al niño que tengan su teléfono en casa y su tableta en casa. El efecto Flynn no solo se paró en lo que llamamos hoy los nativos digitales, sino que ha tenido una regresión. En las dos últimas generaciones hemos tenido una regresión del efecto Flynn, una bajada del cociente intelectual a nivel mundial que algunos de los pedagogos y sociólogos que estudian esto llegan a tasar en 14 puntos. 14 puntos es una auténtica barbaridad. 14 puntos es una barbaridad, pero recuerda lo que les decía, un alto índice de confianza interpersonal hace a las personas más inteligentes. Cuando más desconfiamos de los demás, más estrecho se hace nuestro mundo, y este tipo de tecnología lo único que hace es fomentar nuestros sesgos de confirmación, pero nos estrechan el mundo mucho. Y cuando damos mal alimento a nuestro cerebro nos lo paga de esta forma, Eduardo. Por lo tanto, claro, estas herramientas no sirven para confiar en los demás en absoluto, al contrario. Estas herramientas lo que hacen es fomentar las diferencias entre nosotros y fomentar los sesgos de confirmación. Para el que no sepa, un sesgo de confirmación, hay que recordar que nuestros cerebros son profundamente defectuosos. La escuela Gestalt de los años 20 en Alemania lo descubrió muy bien y sacó esas leyes magníficas de la Gestalt, ¿no? No de la terapia Gestalt, que nadie se confunda. Hablamos de psicología Gestalt, que es muy diferente. Y el sesgo de confirmación es precisamente aquel defecto de nuestro cerebro que acepta como cierto aquello que creemos que es cierto. O sea, que si yo creo que la Tierra es plana, la única información que voy a aceptar como verdadera es que la Tierra es plana. Cualquier información que me diga lo contrario no la voy a aceptar. Bueno, pues esto lo que hace para mantenernos pegados a la pantalla el máximo de horas posibles del día es reforzar constantemente nuestros sesgos de confirmación con eso que tú decías, Eduardo, con los algoritmos. Los algoritmos, nosotros somos los que adiestramos al algoritmo para que sepa cuáles son nuestros gustos y por lo tanto nos bombardee constantemente. Así que la polarización política, social, académica, de pensamiento, crítica, es absoluta, porque esto lo que hace es atomizar la sociedad y no generar moléculas activas, que es como deberían de ser las sociedades. Moléculas cada vez más complejas, más abarcativas, donde la diferencia sea parte de la propia molécula y que nos haga fuertes. No, esto lo atomiza. Y al atomizarlo desaparece el concepto de sociedad y se desdibuja, ¿no? Esta es la respuesta. Perdón, pero soy un filósofo y hablo mucho. Profesor, tenemos algunas preguntas en el chat que le queremos transmitir. Empiezo por la primera, la hizo Romina Bruno y nos dice: muy interesante la ponencia, le pregunto, ¿encuentra vinculación entre lo que acaba de desarrollar y la responsabilidad institucional de los jueces como forma de generar confianza en la ciudadanía? Pues por supuesto, a ver, ¿recuerdan aquella frase de Publio Terencio el africano que decía soy humano y todo y nada de lo humano me es ajeno? Esa frase es maravillosa, soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Verán, ya sabemos, después de tanto tiempo, ya sabemos que los seres humanos formamos sistemas complejos, ¿no? Esto significa
que allá donde haya dos seres humanos habremos hecho un sistema complejo. Los sistemas simples son sistemas mecánicos. Un vehículo tiene 10.000 piezas móviles en su motor, pero aún así es un sistema simple. Sin embargo, dos amigos jugando a las cartas ya son un sistema complejo, porque no sabemos qué va a pasar cuando uno de los dos pierde y se dé cuenta que el otro ha hecho trampas, ¿de acuerdo? Somos sistemas complejos. Pero incluso en la complejidad individual tenemos factores que implican esta complejidad. O sea, digo Eduardo porque es el que conozco de esta sala. Eduardo no solo es juez, Eduardo es docente, Eduardo es hijo, obviamente tiene o tuvo padres, Eduardo tiene vecinos, Eduardo forma parte de una sociedad. Por lo tanto, los problemas generales de la sociedad también le afectan a él. Y los problemas de la sociedad, si hablamos de una sociedad profundamente individualista, también afecta al mundo de la judicatura, por supuesto que sí, y hace que también sean cada vez más desconfiados, aunque por oficio, debería de haber ciertos factores éticos que tengan que regular, como aquello de que en caso de duda a favor del reo y este tipo de cosas que siempre van buscando de alguna manera la bonomía del ejercicio, ¿no? Pero claro, es que somos humanos nuevamente, Publio Terencio el africano, somos humanos y nada de lo humano me es ajeno. En una sociedad donde desconfiamos mucho, pues tendemos a no ser tan democráticos, tendemos a estar excesivamente sesgados en lo político y además a decirlo, o por lo menos a no esconderlo. Y esto, bueno, no sé si es bueno o malo en vuestra profesión, pero es que además también habrá casos de corrupción, obviamente, porque estamos aquejados de los males propios de una sociedad. Y claro, esto al final hace que toda la sociedad desconfíe. Y no solo se desconfía de los seres humanos, sino que se desconfía de las instituciones. Verán, en España está pasando mucho, hay muchas cuestiones, ¿no? Pero hay una en especial que le toca a su profesión. Y es algo que hasta la población se está dando cuenta. Los jueces están tomando parte en la acción política, cuando deberían de estar perfectamente compartimentados y no debería de haber esta intrusión del mundo de la judicatura en el mundo de la política. En España sí está sucediendo. Y además no hay ningún pudor en que los jueces se estén estableciendo en asociaciones que aparentemente son asociaciones simplemente profesionales, pero que ya están teniendo una serie de siglas y de acciones y que están siendo subvencionados y que están siendo pagados por entidades de un corte político o de otro corte político. ¿Qué está sucediendo? A ver, ustedes lo saben, si no lo saben se lo cuento yo. Ahora mismo hay una investigación sobre la esposa del presidente de España, ¿no? Hay una investigación abierta. Una investigación que además la Asociación de Jueces para la Democracia de España ha denunciado ya, porque están diciendo que el juez que está en esta causa ha salido a pescar, porque no tiene ningún indicio de delito. De hecho, cuando testificó la esposa del presidente, le preguntó de qué se me está investigando, o sea, qué está usted buscando, y la respuesta del juez, que esto es público, esto no es ningún secreto, esto es público y está en la hemeroteca, la respuesta fue de cualquier cosa que usted haya hecho siendo esposa del presidente. Esto va en contra del derecho, esto va en contra de la normatividad. ¿Cómo que de cualquier cosa? Usted me tendrá que investigar si hay indicios para la investigación, pero usted ha salido a pescar, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está haciendo, que es debilitar profundamente la confianza de la sociedad en los jueces. Y esto es duro, y esto es muy duro, porque con qué talante nos acercamos los ciudadanos que no pertenecemos a vuestro mundo, con qué talante nos acercamos a vuestro mundo. Si cuando uno se acerca al mundo de la ley es normalmente porque está exigiendo justicia. Uno no se acerca a menos que te llamen. Si te llaman estás imputado, ya es otra cosa. Pero si tú te acercas, si tú recurres a vuestro mundo, es porque estás demandando justicia. Pero claro, la confianza, y ahora vamos a dar la solución, la confianza, ¿cómo se recupera? ¿Cómo se recupera? Bueno, pues institucionalmente es muy difícil recuperar la confianza, pero se puede.
En el mundo, voy a poneros un ejemplo por no seguir en vuestro mundo, que tampoco lo conozco demasiado bien, pero sí el mundo de la medicina, que es otra de las grandes instituciones. La salud es una de las grandes instituciones vertebrales de cualquier sociedad moderna y que tiende a ser democrática. En el caso de los médicos, si un médico comete una negligencia médica y es demostrado, lo que hay que hacer con este médico es apartarlo inmediatamente de la profesión. Porque es la única forma de que la ciudadanía, mediante una medida ejemplar, no pierda la confianza en la institución, sino que sepa que es un error de un individuo, de su acción, y que tiene una responsabilidad social. Estoy utilizando la terminología de la conferencia. La acción de este médico tiene una responsabilidad con respecto a lo que ha sucedido, y la responsabilidad social es apartarlo, quitarlo inmediatamente. Es duro hablar en estos términos, pero es la única forma de mantener la confianza en las instituciones. Y les voy a decir algo que a lo mejor no saben, pero quizás no les sorprenda. En México, el Latinobarómetro hizo un estudio sobre cuáles son las instituciones en las que la gente confía. Se van a sorprender, porque no confían en la justicia, no confían en la policía, en la seguridad, no confían en la ciencia, en la salud, no confían en la universidad. ¿Saben ustedes en cuál es la única institución que sale con datos positivos en México después de tantos años? La Iglesia. La Iglesia es ahora mismo la única institución en la que los mexicanos confían. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene responsabilidad social. Tiene responsabilidad espiritual, si es que esto sirve de algo, ¿no? Es muy duro pensar esto, ¿no? O sea, a pesar de todos los casos de corruptela, del sacerdocio, de la iglesia, o del daño que puede hacer, es duro. Entonces, claro que hay una responsabilidad por parte del mundo de la justicia, y es una responsabilidad que, como les digo, si se quiere recuperar la confianza de la población en la justicia, hay que tomar medidas ejemplares para que la gente sepa que la propia justicia se puede depurar a sí misma. Excelente, muchas gracias. Por razones de tiempo vamos a pasar a otra pregunta. Tenemos distintos comentarios, pero la nueva pregunta sería de María Virginia, que dice: ¿qué opina usted del criterio con que están regulándose los neuroderechos? Los neuroderechos. Bueno, verán, no entiendo bien el concepto de neuroderecho. No sé si es algo propio de vuestro lenguaje jurídico, pero quiero entender que tendrá algo que ver con respecto a las leyes que se están haciendo ahora mismo. En España hay un borrador que todavía no se ha aprobado, que son las leyes del mundo de los influencers, de las nuevas tecnologías, de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, redes sociales, etcétera, de protección a la ciudadanía. No sé si tiene algo que ver, porque no conozco la terminología neuroderecho. A mí me da miedo todo lo que se pone de moda. Hace algunos años se puso de moda lo bio, y todo era biodegradable, biolimpio, bio no sé qué. Ahora se ha puesto de moda los neuros, y me pone de los nervios cada vez que escucho algo que empieza con neurociencia, neurohoróscopo, neurofuerza, me pone de los nervios. No sé si es que es una terminología propia. Me gustaría que me lo aclararais, entonces podría opinar. Los neuroderechos se refieren a un marco internacional de protección jurídica a todo lo que es el accionar del cerebro en sí. O sea, con el avance que hubo en los conocimientos de las funciones cerebrales, esto impacta en la actividad jurídica de algún modo. Por ejemplo, el famoso ejemplo es que teníamos pruebas testimoniales anteriormente, y hoy día esto puede llegar a estar descartado, porque sabemos que cada persona no solamente, digamos, conoce a través de sus sentidos, sino a través de la actividad cerebral. Entonces, la pregunta, si la quiere reforzar la persona que la hizo, por supuesto, tiende a saber este conocimiento respecto de los neuroderechos y cómo impacta en lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Un poquito en la responsabilidad, en la ética, en esto. La verdad me deja muy perplejo porque, bueno, pues, las cosas avanzan, que es una barbaridad, dicen en mi pueblo, ¿no? Pero yo creo que son ciencias aplicadas, y que hablar de neuroderechos me parece como hablar de oídoderechos o ojoderechos, ¿no? El derecho que tienen los ojos a no ver cosas feas, ¿no? Yo creo que cualquier tecnología o cualquier ciencia que sume
pues es fantástico y sobre todo creo que sale reforzado la ciencia forense con respecto a esto. Pero el etiquetar, el sobreetiquetar, a mí siempre me parece un problema. De hecho, creo recordar que era... ¿quién era el que decía aquello? Hay un jurista latino que decía algo así como que cuanto más corrupto es un pueblo, más leyes necesita, ¿no? Cuanto más corrupto es un pueblo, más leyes necesita. La hiperlegislación no suele ser positiva. La hiperlegislación lo que suele hacer es generar campos de oportunidad para aquel que encuentra los puntos flacos, ¿no? Es mucho mejor, y esto pues, estarán ustedes de acuerdo conmigo, una buena carta marco de referencia, una buena constitución sólida, bien hecha, que se vaya adaptando a los años, no como la mexicana que tiene 400 enmiendas y que cada año le hacen 200, esto es una estupidez, ¿no? Pero un buen texto marco que una hiperespecialización. No sabría contestar porque me suena excesivamente moderno. Y ¿sabéis qué pasa? Que los filósofos nunca analizamos la hipermodernidad. Necesitamos un poco de perspectiva. Necesitamos un poco de perspectiva, aunque sea poca, un poco de perspectiva. El criticar lo que sucede ayer no es filosofía, es especulación. Entonces no podría contestar a esa pregunta. Pero ya que me la han puesto los neuroderechos, me apuntaré la palabrita y dentro de 15 o 20 años veré si esto ha ido a alguna parte o no es más que una moda pasajera. Claro, la participante aclaró que se refería a algo que el profesor ya se ha referido a partir de la pregunta del doctor Yudar, que es digamos, el impacto de las tecnologías. Así Claro. que creo que de alguna manera el tema ya está tratado y está Vale. abordado, más allá que refiere en concreto Ok. a esta otra categoría. Vale, Así vale. que Bueno, sí, 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 verás, yo he hecho alusión al problema de la pérdida de cociente intelectual y, por supuesto, esto va aparejado de la mano de muchísimos problemas de salud mental. Me parece que es mucho más abarcativo y amplio hablar de salud mental que ya una cosa tan pequeñita como el neuroderecho, que es un término que a mí se me escapa, ¿no? Pero obvio que todo está relacionado y que vamos a tener muchas sorpresas en los próximos años. Recuerden que solo en Argentina ahora mismo el suicidio infantil y juvenil es la primera causa de muerte en esta franja de edad, ¿no? Y que si esto se está dando es precisamente por lo que hemos estado hablando antes. Los niños ya no tienen interacción física con los demás y además hay una sobreexposición a las pantallas brutales que están llevándose por delante cualquier vestigio de salud mental que ellos puedan tener. Aparte, que ya hay estadísticas, les vuelvo a decir, es que ya hay estadísticas. En la Asociación Nacional Norteamericana para la Salud Mental sacó una estadística hace muy poco, donde a partir del año 2009, cuando se popularizan y democratizan estos teléfonos inteligentes, se dispara la ansiedad de los universitarios, se dispara la depresión, el TDAH, pero estamos hablando de un 157%, ¿no? Y estos datos ya están ahí, son positivos. Si hay otra pregunta, sepan que son las 9:30 de la noche, yo estoy encantado de estar con ustedes, pero la cama me llama mucho más, ¿eh? no, por supuesto, agradecemos su tiempo, profesor, muchísimas gracias. Lo mismo a todos los que estuvieron presentes. Algunas palabras de saludo final del doctor Yudgar, de nuestra parte, desde Reflejar solamente, convocarlos para agradecer la participación de representantes de Honduras, México y como de todas las provincias argentinas que han estado hoy presentes y recordarles que el miércoles 4 de diciembre a las 17:30 horas cerraremos con el módulo número 10, Derechos Humanos, Acceso a Justicia en Territorio, a cargo del doctor Mariano Gutiérrez, defensor de la Defensoría General de la Nación y coordinador del equipo de abordaje territorial. Doctor Yudgar, si quisiera darnos unas palabras para el cierre. Sí, nada más que agradecer, en primer lugar, al profesor Vico, agradecer porque sé que tiene una agenda muy apretada, pero así todo se ha dado un espacio para estar con nosotros la tarde de hoy, siempre con esa generosidad, ¿no? De que solamente decirle, profesor Vico, puede estar con nosotros y con toda frontalidad nos dice, puedo, tales fechas, estoy disponible y él está y se brinda con todas sus ideas, que la defiende con pasión y fundamento. Así que agradecemos la presencia, la ponencia y esperamos encontrarlo próximamente en otro ámbito. Obviamente que esto va a generar también
curiosidad por conocerlo más al profesor Vico, si no lo conocían, porque la verdad que todos los debates y todos los planteos que tiene, al ser críticos, son muy interesantes. Al menos a mí me ha hecho que sea un seguidor constante de sus publicaciones, de sus presentaciones, de sus programas y la verdad que también es una usina de donde extraigo ideas para mis propias ideas. Gracias, profesor, y ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Esperamos tenerlo nuevamente a corto. Y agradecer también a todos ustedes por haber estado pendientes. Prácticamente no se ha movido nadie durante las exposiciones y las preguntas, y eso implica que, bueno, ha generado interés, ¿no? Sobre todo cuando es una mirada no juridicista, concretamente, como la que hemos venido teniendo los últimos tiempos, sino que tiene una apertura más a lo filosófico, que tiene más profundidad, por lo tanto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, si me lo permiten, gracias por su atención. Os he visto muy atentos y atentas a todos los que estabais ahí presentes, así que muchísimas gracias. Cualquier cosa que quieran comentarme o si quieren acercarse a mis publicaciones, es muy sencillo. En Instagram me tienen como @granvico. Yo solo publico cuestiones profesionales, nada personal, soy muy estricto con este tipo de cosas, se darán cuenta si entran, @granvico en Instagram, también me pueden encontrar en Facebook, aunque me prodigo poco, y en Twitter cada vez intento darle más de lado porque cada vez me da más asco, ¿no? Pero bueno, también estoy como @granvico. Entonces, bueno, pues ahí me pueden encontrar y si quieren acercarse a mi obra, como les decía, creo que Busca Libre las tiene, y si no, tienen otra forma de hacerlo, que ya ahora está esto muy de moda. Mis 3 libros que están publicados a nivel México, Latinoamérica, se los encuentran también en audiolibros, que los leo yo, por si quieren torturarse un rato escuchando acento de gallego, pues cojan ustedes, búsquense el libro y me van a escuchar durante... El último libro son 8 horas, o sea que tienen ahí como para una pequeña condena para alguien, ¿no? O sea, 8 horas escuchándome creo que es un dolor absoluto. Así que nada, pues muchísimas gracias por su atención y qué bueno verles sonreír.